tardes, ingeniero. En esta ocasión vamos a hacer un trabajo de sistemas de control y bueno, el grupo está conformado por los siguientes integrantes. Bueno, mi nombre es Guido Achote. Bueno, ingeniero, mi nombre es Ángel Rapanta. Mi nombre es Carlos Jami. Mi nombre es Oscar Ante. En este trabajo de sistemas de control vamos a hacer un control de temperatura mediante Arduino y PIG. Y entonces eso es lo que vamos a hacer y a continuación vamos a ver el funcionamiento y todos los parámetros. Y bueno, a continuación voy a indicar los materiales que es para el control proporcional integral. Tenemos primero lo que es un transformador de 110 a 12 voltios. Luego tenemos lo que es un puente rectificador. Tenemos un octotransistor. Tenemos una resistencia de 1K, dos resistencias 10K y dos resistencias de 330 ohmios. Tenemos lo que es un operacional LM358. Tenemos un PIC. Tenemos lo que es un oscilador. Tenemos lo que es el octotria y tenemos el tria. Bueno, acá dentro de la caja tenemos lo que es un ventilador, que es un ventilador de 12 voltios. Tenemos un foco y una foquilla de 110. Tenemos un sensor de temperatura. Bueno, por este lado tenemos lo que es el Arduino. Y aquí tenemos un programa, mediante el programa LabVIEW, enviamos la información al Arduino, para así poder controlar la temperatura del foco. Gracias. Bueno, ingeniero, vamos a comenzar aquí a lo que es las conexiones realmente de lo que vamos a hacer el funcionamiento de la planta, en la cual tenemos una fuente de lo que es una fuente variable y fuente fija, en la cual tenemos una que es el voltaje de 5 voltios y la otra que es de 12, en la cual procederemos a conectar ahorita lo que vamos a verificar lo que está realmente la fuente. Como podemos observar ahí tenemos los 5 voltios fijos y los 12 voltios igual fijos, en la cual vamos a proceder a conectar en la conexión del circuito para poder implementar en la planta para que realmente funcione esta verdadera planta, en la cual vamos a proceder a coger el negativo de lo que es de los 5 voltios fijos a conectar al negativo. También vamos a proceder a coger también el negativo también de los 12 voltios y acá tenemos la vuelta también tenemos la fase lo que es de 12 voltios igual. También tenemos acá lo que es también de las 12, conectamos a la fase de los 5 voltios fijos del ventilador, en la cual vamos a proceder a conectar acá lo que es para programar también lo que es el Arduino. Y vamos a verificar cuál realmente es el funcionamiento de este circuito. En sí vamos a conectar ahora lo que es la planta. Bueno, pues el circuito consta básicamente de la planta, del circuito de disparo, del Arduino, el cual va a estar enlazado a la computadora, al control, y básicamente el sistema de control proporcional integral va a funcionar de la siguiente manera. La señal de referencia va a ser nuestro sensor, el cual es un sensor LM35, el cual va a estar sensando la temperatura. Del sensor se va a dirigir las conexiones hacia el Arduino y también hacia el circuito filtro. Del filtro se va a dirigir hasta nuestro seguidor de voltaje, el cual está constituido por un circuito operacional LM358, el cual va a enviar la señal para que se mantenga el voltaje
que se mantenga pues la temperatura que vamos a posteriormente ingresar los valores en la computadora. Entonces cada cierto tiempo va a estar sensando la temperatura el sensor, y va a mantener la temperatura que sea un valor estable. Gracias. Siguiendo con la exposición acerca del control de temperatura proporcional integral, entonces tenemos aquí como es el circuito de control, en el cual nos indica, o sea, nos va a dar las señales en donde, o sea, vamos a regular la temperatura. Aquí tenemos el control PI, y en esta parte de aquí va a ser el control de la temperatura. Y entonces en sí todo este es del circuito que nos ayuda a controlar la temperatura. Ya, en esta parte aquí tenemos el control a la temperatura en que nosotros queremos, o sea, que la planta funcione. Por ejemplo, aquí tenemos 20 una temperatura de 20 grados. Entonces nosotros le ponemos 20 grados y entonces va a llegar hasta 120 grados y se estabiliza la temperatura hasta ahí, hasta llegar hasta el punto. Y entonces va a oscilar desde 0 hasta 20 grados, y de ahí nuevamente baja, sube y otra vez. Entonces no va a dejar de subir hasta más de 20 grados. Y entonces aquí en el set point nosotros podemos poner, si por ejemplo queremos cambiar a uno de 30 grados, y entonces simplemente nos va a cambiar nos va a trabajar hasta 30 grados. Y entonces aquí vemos la señal en donde ya llega hasta la saturación y se estabiliza la señal. Entonces podemos concluir que, o sea, llega hasta una temperatura saturada, y en donde el LM35 nos da la señal para que pueda estabilizarse la temperatura. Y aquí podemos ver ya que la temperatura se ha estabilizado y se mantiene en una sola temperatura. Y eso es el control que aquí tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos el control PI, en donde va a hacer todo el trabajo, y todo este trabajo lo realiza el Arduino y el PIG, los cuales están directamente programados para que pueda trabajar a la temperatura que nosotros pongamos. Gracias. Bueno, en sí el control que realiza es desde aquí. Todo este circuito es el circuito de disparo, el cual va a dar la señal acá a la planta para que pueda funcionar. Y de acuerdo a la temperatura que esté la planta, entonces el LM35, el sensor, va a dar la señal de interfaz para poder controlar desde el avión, cuál es el programa que podemos nosotros o que nos ayuda a controlar la temperatura o la temperatura que nosotros deseamos. En sí, con el trabajo podemos concluir que en las gráficas nos dan con la señal de temperatura y set point. Al momento que ya se desestabilizan las dos señales, en la planta el sensor va a enviar la señal, el cual va a activar que la temperatura se suba un poco más. Entonces es por esa razón que la planta se energiza y la temperatura aumenta. Entonces en las gráficas podemos ver más o menos que ya se va estabilizando otra vez la señal de set point y temperatura. Se estabilizan y el nivel de temperatura en la planta disminuye. Todo dependerá del set point que le demos en el programa. Si el set point tenemos a unos 30 grados centígrados,
la planta va a tratar de estabilizarse a 30 grados centígrados sin que exista un desfasaje entre el set point y las gráficas de set point y temperatura. Entonces, ingeniero, ese ha sido el proyecto por el cual hemos optado nuestro grupo. Gracias.